Salmos capítulo 26. Que dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y es dulce más que la miel y la que destila del panal. Pues hoy vamos a probar la palabra de Dios. Así que les pido que se pongan de pie, vamos para estudiar, para leer. Salmos 26, ¿ya está ahí en su Biblia? Que sus 5 sentidos estén sobre la lectura, para que usted más o menos se dé una idea de lo que vamos a estudiar. Vamos a leer los 8 versículos. Usted me sigue con su vista. ¿Estamos listos? Dice el versículo 1 del Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Ayúdeme a orar, por favor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bien. Uh, de algunos de los atributos que adornan la perfección de Dios es precisamente, mis amados hermanos, la santidad. Su palabra dice que Él es perfecto en santidad, ¿correcto? Ahora, Él demanda, pide, exige que nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Él, creados a su imagen y semejanza. Entonces, Él desea que así como Él es santo, 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 también desea consagración, santidad en nuestra vida. Que tengamos un corazón limpio y una mente sana para que podamos funcionar correctamente como cristianos. En segundo lugar, Dios es justo. La Biblia presenta a Dios como un juez justo. Y un juez justo, hermanos, a veces Dios nos muestra su misericordia, muchas veces. En otras ocasiones Dios nos muestra su gracia. Pero también en algunas ocasiones Dios nos muestra o se presenta, nos muestra su justicia. La Biblia dice que Dios, siendo un Dios justo, castiga el pecado. Castiga el pecado. Entonces, teniendo esto en mente, en que Dios es santo y Dios es justo, me parece bien, hermanos, detenernos por algún momento y examinar nuestra vida. Tomarnos un tiempo para examinar cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestro cristianismo
o cómo está nuestra vida cristiana delante de nuestro Dios. Es de sabios detenerse por un momento, es de inteligentes tomarse un tiempo para examinar nuestra vida, para examinar nuestra condición delante de Dios. Yo continuamente hago este examen personal para ver cómo estoy delante de Dios. Bien, está ahí en su Biblia, ¿verdad? No cierre su Biblia, manténgala abierta. En el versículo número 1, mi estimado hermano, ¿cómo se introduce el salmista en este versículo? Júzgame, dice el salmista. Júzgame. Él se está presentando delante del trono de Dios, no como un Dios de amor, ni como un Dios de misericordia, sino él se está presentando delante de Dios como un juez justo. Entonces nosotros nos encanta presentarnos delante de Dios, del trono de Dios, como un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Pero verdad que pocas veces nos presentamos delante de Él teniendo en nuestra mente que tenerlo como un Dios, como un juez justo. Entonces el salmista en estos versículos se presenta delante del trono de Dios y dice, júzgame, oh Dios. Esa palabra, juzgar, significa pronunciar sentencia hacia alguien, ya sea a favor o en contra. Declarar una sentencia hacia alguien, ya sea a favor o en contra. Esa sentencia no se da sin antes examinar todas las pruebas. Y una vez examinadas todas las pruebas, se declara una sentencia. El Señor, en muchas ocasiones, Dios nos prueba, Dios nos hace un examen cada cierto tiempo, cada cierta temporada de nuestro cristianismo. Dios nos hace un examen divino. Dios nos hace una prueba para ver cómo estamos. Hermanos, no crea que Dios se olvida de usted. Dios está muy interesado en usted y en su vida cristiana. Dios constantemente está pensando. De hecho, Dios piensa en usted todos los días. Entonces Dios deja 1, 2 o 3 meses y dice, bueno, ahora me toca hacerles una prueba a los de esta fila, todos estos. Y empezando con la hermana Rosita y después hacia atrás. Entonces Dios se toma un tiempo y empieza a hacerle la prueba a cada uno de nosotros. Después, ya que terminó con esta fila, entonces sigue con esta fila. Dios empieza con Jorge a examinarlo, a probarlo, a hacerle algunas preguntas como en la escuela, ¿verdad? Para ver si podemos pasar. Y después viene con todos Dios nos prueba, nos hace un examen para ver cómo estamos delante de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Fui pesado en balanza y fui hallado falto. Entonces, es aquí el problema. A veces Dios nos pesa en balanza y la inclinación se va mucho hacia un lado que hacia otro. Muchas veces nosotros no pasamos la prueba. Dios, mi estimado hermano, desea tenernos arriba en las alturas. Eso dice los Salmos. Dios quiere tenerlo en un nivel alto, en un nivel superior a la imagen o a la estatura del varón perfecto. Esa es la idea, el deseo de Dios. Pero a veces estamos hasta aquí abajo. Entonces ya pasaron 2, 3, 4 años y no hemos avanzado en nuestro cristianismo, no hemos crecido espiritualmente, no hemos crecido en conocimiento, no hemos crecido en consagración, en santidad. Todavía estábamos como Dios nos conoció hace 2 o 3 años. Entonces no pasamos la prueba muchas veces. Júzgame, oh Dios. ¿Qué sigue diciendo la siguiente expresión? Porque yo en mi integridad he andado. Pocos hombres, pero sí los hay, que se consagran para Dios, que se guardan para Dios. Sí los hay, porque esos hombres sí toman en serio a Dios.
sí tienen un concepto correcto de lo que es Dios, de quién es Dios, que es un Dios santo que aborrece la maldad y el pecado y la doble vida y el doble, la doble mente, etcétera. Entonces hay cristianos que se toman muy en serio a Dios y se consagran y se guardan. Hermanos, hay cristianos aquí en la congregación que casi no se ven, que casi no participan, pero viven mejores que muchos de los que participamos aquí enfrente. Porque tienen un corazón limpio, puro, que aman a Dios, que pasan tiempo en su presencia. Esto no se trata de cuánto hacemos o qué capacidad tenemos, eso no se trata de eso. Dijimos la semana pasada que a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, Él le interesa más lo que somos interiormente. No la capacidad que tenemos, no lo bonito que predicamos, enseñamos, cantamos o tocamos. Eso a Dios no le impresiona. Pero a Dios le impresiona cuando ve a un cristiano consagrado, apartado del pecado, viviendo en santidad. Eso Dios le pone muy contento. Y lo exhibe como lo exhibió Job cuando se presentó. ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job? Dios desea también exhibirnos y que seamos su representante aquí en este mundo. La palabra integridad denota a algo completo, a un objeto con todas sus piezas incluidas, que no le falta nada. La integridad, hermano, es muy importante en la vida de un cristiano. Es muy fácil vivir o comportarse dentro de estas cuatro paredes. Aquí nadie dice una mentira, aquí nadie se enoja. Aquí vivir cristianamente dentro de esta iglesia es fácil. Entonces la prueba es cuando salimos allá afuera, el tiempo que pasamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, ahí es donde Dios nos prueba para ver si realmente somos lo que decimos ser, cristianos o consagrados para Dios, la integridad. Porque yo en mi integridad he andado. Yo quisiera decir estas palabras también, pero creo que me quedo corto. Después el salmista sigue diciendo: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. He confiado sin titubear, porque yo sé quién es Dios, yo sé lo que representa Dios en mi vida. A veces nuestra fe no es lo suficientemente grande. A veces nos hace falta creer más, a veces nos volvemos incrédulos ante Dios, sabiendo quién es Él, sabiendo las maravillas y los milagros que ha hecho, y a veces nos volvemos incrédulos delante de Dios. He confiado en ti sin titubear, dice el salmista. El versículo número 2 dice: escudriñame, oh Jehová. Entonces el salmista está abriendo su corazón completamente a Dios. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces le hemos dicho a eso nosotros a Dios? Mire, los cristianos de hoy en la actualidad, siempre o en la mayoría de las veces, nos la pasamos pidiéndole a Dios: lléname, sáname, bendíceme, prospérame, para mí, para mi yo, para mi necesidad, para mis egos. A veces Dios dice: ya basta de pedirme, ya es hora de que tú me des a mí, dice Dios. ¿Cuándo vas a empezar a darme tú a mí? Yo quiero que también tú me des a mí. Dios quiere que le demos nuestro tiempo, mi amado hermano. Dios desea que le demos nuestra capacidad, nuestro don, nuestra juventud. Él quiere tomar nuestra juventud para su gloria y su honra. Dios quiere que le demos nuestras fuerzas para que las use a su favor o para su reino, para su obra.
Entonces Dios dice, ya es hora de que tú me des algo también a mí, o a mi obra, a mi reino. La palabra escudriñar quiere o tiene la idea de un análisis profundo de lo que es Jorge de Jesús, en todas sus áreas. En el área espiritual, en el área moral también Dios le interesa tanto. El área moral, ¿cómo somos moralmente delante de Dios y delante de los hombres? Un análisis completo de la persona, en este caso de mi persona. Él me analiza. Él me ve, me escudriña. ¿Acaso sus ojos? Nos dice que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y el detalle aquí es que Dios es omnisciente. A Dios no se le pasa nada. Hermanos, no podemos mentir a Dios. No podemos mentirle. A los líderes, nosotros podemos aparentar ser lo que no somos aquí con los hombres, pero a Dios no le podemos engañar, porque uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Dice el Salmo 139 que Él conoce incluso nuestros pensamientos. Eso es sorprendente, pastor. Yo no puedo conocer lo que ustedes piensan, pero Dios sí lo conoce. Imagínense cómo es Dios. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Dios sabe lo que voy a decir antes de decirlo, imagínense. Un análisis profundo de lo que soy, de lo que pienso, de lo que digo, de las palabras que salen de mi boca cuando no estoy en la iglesia o con los hermanos. Decíamos en las clases de los miércoles que las malas palabras, las groserías, eso ya no debe de haber en un cristiano, por el amor de Dios. Ya no se nos puede salir una mala palabra de nuestra boca. Al menos no deberíamos. Porque ya nos despojamos del viejo hombre, ¿se acuerdan? Nos despojamos del viejo hombre, renovamos nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre. Íntimos, examina mis íntimos pensamientos, dice. En otras palabras, examina mi conciencia. ¿Cómo está mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres y delante de mí? Decía Martín Lutero, no es de sabios ir en contra de Dios y de mi conciencia. Porque nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos. Y he aquí el arrepentimiento cuando pecamos. He aquí la necesidad de arrepentirnos cuando transgredimos las leyes de Dios o cuando ofendemos a Dios sabiendo, teniendo en la conciencia que lo hemos ofendido. He aquí la necesidad de arrepentimiento para que nuestra conciencia esté tranquila delante de Dios. También dice mis pensamientos y mi corazón. Y mi corazón. Corazón, dice Mateo 15:19, porque del corazón, de lo interior, salen los malos pensamientos. Y después da una lista de todo lo que sale. Los homicidios, los adúlteros. ¿Qué cosas? Los homicidios y los adúlteros, esas dos palabras están en primer lugar y fue lo que cometió el rey David. Homicidio y adulterio. Y da una lista de todo lo que, hermanos, en nuestro interior tenemos un potencial enorme para hacer lo malo. Si dejamos que nuestra naturaleza antigua, que nuestra carne se manifieste, hermanos, haríamos cosas que usted no se imagina que haríamos. Yo me conozco a mí mismo. Yo sé de lo que soy capaz. Por eso le pido a Dios, por eso el esfuerzo de acercarme a Dios todos los días y llenarme de Él para que mi espíritu, el Espíritu Santo, esté alimentado y entonces en lugar de inclinarme hacia lo malo, inclinarme hacia lo bueno. Porque me conozco, yo sé quién soy y yo sé el potencial que me inclina hacia el mal, que puede salir de mí si no es controlado.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, etcétera. Dice, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Son las que contaminan al hombre. He aquí la importancia de tener un corazón limpio, una mente sana, para pensar en las cosas de Dios. Para pensar, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque si no, nos vamos a dejar llevar por la antigua naturaleza y nos va a llevar a hacer cosas que son desagradables delante de Dios, que ofenden el carácter y la santidad de Dios. Dice el verso 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista no se olvida de la misericordia de Dios. Y muchas veces nuestro Señor manifiesta su misericordia en nosotros. Pero amado hermano, no abusemos de esa misericordia. A veces yo le digo a Dios, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué lo haces? Le digo al Señor. Ok, dice, en su misericordia nos da muchas oportunidades, muchas oportunidades. Dice Eclesiastés 3:23, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Verdad que es una gran verdad eso? Imagínense, si Dios aplicara su justicia a nosotros, pero antes de aplicar su justicia, primero va su misericordia. Pero no siempre, mi estimado hermano. Hay un momento donde Dios nos pone un alto, un límite, dice, ya basta. Ya basta de lo que estás haciendo, ya basta de la vida que estás viviendo, ya te dé muchas oportunidades y a veces Dios tiene que poner límites en nuestras vidas. Y cuando Dios dice, alto, basta, entonces ahí es donde ya sufrimos. Y después, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Te he dado muchas oportunidades, dice el Señor. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Después sigue diciendo el texto, y ando en tu verdad. En tu verdad. Escuchen, Segunda de Reyes 23 dice, hablando Ezequiel, te ruego, oh Jehová, te ruego, Ezequías, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Como les decía al principio, pocos, pero los hay, de que andan bien delante de Dios, sí los hay. Ya vimos al salmista David, y ahora vemos a Ezequías también haciendo estas expresiones, porque he caminado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. El contexto de este texto, Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque ya te vas. ¿Qué hizo Ezequías? Lloró amargamente y le pidió a Dios más tiempo de vida. Dios le alargó 15 años más. A veces Dios determina hacer algunas cosas, pero nosotros le pedimos a Dios de todo corazón y Dios nos da más oportunidades. Ahora, si estamos caminando delante de Dios, si estamos caminando como a Él le agrada, pues tenemos bases para pedirle algo a Dios, porque tratamos de ser, pero cuando no nos esforzamos, cuando no estamos caminando, ¿con qué moral nos vamos a presentar delante de Dios pidiéndole algo cuando no estamos caminando bajo su voluntad? Estos hombres le estaban pidiendo algo a Dios porque ellos sabían que estaban esforzándose, que estaban caminando, agradando a Dios, por eso tenían bases para pedirle algo a Dios.
Pero si no caminamos como Dios, si no somos los cristianos que Dios quiere, ¿cómo le vamos a pedir algo a Dios? A mí me daría pena pedirle algo a Dios cuando no estoy haciendo su voluntad. Después dice el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. La hipocresía no le agrada a Dios. Y juntarse, tener relación de amistad con ese tipo de personas, eso no es agradable delante de Dios. Involucrarse en sus acciones de ellos, dijimos el miércoles que tiene que haber una distinción entre la luz y las tinieblas, que nosotros somos luz y cuando llegamos en un lugar tiene que alumbrar nuestra luz. Hay muchos cristianos que llegan a ese lugar y no se nota en lo absoluto. Su luz no brilla, ¿por qué? Porque está apagada, porque se descuidaron y esa luz ya no brilla en lo absoluto. El orgullo, la vanidad, la malicia, eso son cosas que no le agradan a Dios, que están fuera de las cosas de Dios. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Dice el verso 5, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Las fiestas, las parrandas, las músicas, los bailes, ya no deben ser parte de nosotros los cristianos. Esa ya no es nuestra vida, eso ya no es nuestro ambiente. Era nuestra vida, era nuestro ambiente, pero ahora ya no lo es. Porque ahora somos hijos de luz. Por ahora somos hijos de un Dios santo. Ya no podemos involucrarnos con ellos. Ya no podemos vivir como ellos. Ya no podemos disfrutar la vida como lo disfrutan ellos. En contraste, Dios pide la consagración. Apartarse de todas esas cosas que ofenden a Dios. A los que les gustaba mucho el baile antes de ser cristianos, los que les gustaba la música, las parrandas, las fiestas y a las 2, 3 de la madrugada a la casa, eso ya no debe de ser nuestro estilo de vida, porque ahora ya somos cristianos, hijos de luz. Note que hay una diferencia. Entonces, el ser cristiano es tomar las cosas en serio. Y hasta que usted no tome en serio a Dios, Dios no le va a tomar en serio a usted. Dios dice, ¿quieres que te tome en serio? Pues yo espero lo mismo de ti, que me tomes en serio, que ya no estés jugando conmigo. Porque Dios se da cuenta de lo que hacemos. Dice el versículo 6, lavaré en conciencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Quisiera ser yo quien esté diciendo esas palabras. Una vida en santidad agrada a Dios. La persona que se consagra, que se aparta, se ve, se nota cuando una persona es espiritual. Cuando está consagrada, se ve en su reacción, en sus acciones, en su comportamiento, en su actitud, en su manera de tratar a las personas. Se nota. Se nota cuando una persona ha pasado tiempo con Dios durante la semana. Se refleja. Y también se ve, se nota cuando una persona no ha pasado tiempo con Dios. Es imposible que pasemos tiempo con Dios y no se pueda notar eso de Dios en nosotros. ¿Por qué crees que hombres de Dios han hecho grandes cosas para Dios? Porque han pasado tiempo con el Señor. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Este lugar es santo porque
porque Dios está aquí. En primer lugar es santo porque Dios habita, Dios está en este lugar. En segundo lugar, este lugar es santo porque ha sido consagrado exclusivamente para a Dios. No tomemos, mi estimado hermano, los que participamos, no tomemos en vano el altar. No es de sabios jugar con Dios. Entonces, todas las cosas de Dios son sagradas. Entonces, es importante que tengamos eso en mente, que Dios lo ve todo, Dios lo examina todo. Y Dios sabe, Dios conoce, mi estimado, si estamos calificados para estar aquí. Probablemente los líderes o el pastor, probablemente nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿verdad? Y probablemente, pero Dios sabe si estamos calificados para estar aquí o no lo estamos. Dice el versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Daremos testimonio de las maravillas de Dios. Las personas que se consagran para Dios, las personas que buscan a Dios, que pasan tiempo con Dios, Dios se manifiesta a través de ellos. Dios hace cosas extraordinarias a través de ellos. Lo hemos visto en la historia de esos 2000 años. Hoy en día, también en la actualidad, las personas que se consagran para Dios, Dios las usa grandemente. Porque ellos toman en serio a Dios. Entonces Dios, hermanos, no todos, o Dios quiere siervos, desea tener siervos calificados y aprobados para servirle. Dios nos prueba primeramente. Antes de Dios usar a una persona, primero pasa un proceso y Dios lo prueba. Y si pasas este proceso, entonces ya estás aprobado para ser usado por mí. Muchos están predicando, enseñando, cantando, si sean aprobados por Dios. Ellos se pusieron ahí. No son puestos por Dios. Ellos mismos se pusieron ahí, en esa posición. Qué bonito es cuando Dios pone una persona ahí en ese lugar. Porque se ve el respaldo de Dios. Se ve que Dios está con él o con ella. Y ellos hablan de sus maravillas. Y ellos continuamente están haciendo algo para Dios, para el reino de Dios. Y finalmente el versículo 8, para terminar, concluye el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Sabemos que el salmista pasaba tiempo en la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Algunos solo vienen los domingos. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste en tu vida? Otros solo vienen los miércoles. ¿Cómo esperas que Dios actúe a tu favor? Otros solo son de sábados. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Necesitamos atracción por la casa de Dios, por el templo de Dios, por la iglesia, o como usted quiera llamarlo. Necesitamos tener anhelo, deseo por estar en la casa de Dios. Y que no sea solamente una vez a la semana o una vez al mes, que haya un deseo ardiente, como lo expresaba el salmista: la habitación de tu casa he amado. Y finalmente, y el lugar de la morada de tu gloria, su presencia, su trono de gracia. Él deseaba estar delante
de su Dios, de su Rey. ¿Qué dice el Salmo 145? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Él deseaba conocer y estar a solas con Dios, tiempo con Dios. Amado hermano, nosotros los cristianos, lo que más necesitamos es pasar tiempo con Dios. Lo que más necesitamos nosotros como cristianos es estar delante de su presencia para ser cambiados y transformados. Porque es ahí, en ese lugar donde seremos transformados. Es ahí donde veremos su gloria. Es ahí donde veremos su poder. Es ahí donde seremos cambiados en su presencia. ¿Por qué crees que no hemos cambiado estos últimos días? ¿Por qué crees que seguimos así en estos últimos días? Porque no hemos pasado tiempo con Dios. Muchos de nosotros ya hace tiempo que no hemos pasado tiempo con Dios. Muchos de nosotros ya hace tiempo que no hemos tomado 1 hora o 2 horas para quebrantarnos delante de su presencia. Muchos de nosotros ya hace tiempo, mi estimado hermano, que no lloramos delante de su presencia. Ya hemos convertido ese corazón de carne que Dios nos dio cuando nos salvó, ya lo hemos convertido en corazón de piedra. Porque ya hace tiempo que no hemos pasado tiempo con Dios. Pues Él desea, Él anhela que nos acerquemos a Él confiadamente a través del gran sumo sacerdote que ahora lo tenemos, para que a través de Él podamos ser cambiados y transformados y poder ser mejores cristianos, para poder ser los cristianos que Dios quiere que seamos y para funcionar naturalmente como cristianos. Póngase de pie, por favor. Recuerde que el Señor está muy interesado por usted. Es de gran estima usted delante del Señor. Y Él anhela y desea que usted corra a su presencia, a sus pies, para ser llenado por Él, para ser cambiados, para ser transformados. Y es en ese lugar secreto donde veremos la gloria de Dios. Es en ese lugar secreto donde podemos experimentar sanidad, milagros, fuerzas. Todo lo que necesitamos se encuentra en el lugar secreto de Dios. Y que cuando cantemos ese canto, que llévame al lugar secreto, hermano, usted está cantando algo que no lo... A veces nosotros cantamos cantos que no estamos conscientes de lo que estamos cantando. ¿Sabe usted el canto que le cantamos? Llévame al lugar secreto y abrázame, etcétera. Dios, cuando cantamos este canto, Dios está ahí diciendo, no sabes lo que estás cantando, porque me pides que te lleve al lugar secreto, pero te busco y no te encuentro y no estás desaparecido. Tomemos en serio a nuestro Dios y llenémonos más de su presencia para ser mejores cristianos cada día. Esa es la meta, mi amado hermano. Esa es mi meta personal, ser mejor cristiano cada día y tener un corazón o un cristianismo conforme al corazón de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, mi estimado hermano.